Pues amigos, amigas, estamos nuevamente aquí en las oficinas del profesor Beudi, quien amablemente nuevamente me recibe. Estamos listos para una plática y para platicar de algo que pareciera quizás para muchas personas algo muy cotidiano o quizás no entenderíamos la profundidad de lo que significa un registro civil, ¿no? Entonces, ¿por qué su trascendencia? ¿Por qué su importancia? ¿Por qué es tan vital para conocer la identidad, el origen de las personas, de los apellidos, de las familias, de dónde viene y cómo se va conformando una comunidad? Porque pues recordemos nosotros que antes de que existieran las leyes de reforma, pues todo lo tenía la iglesia, hasta que se hace justamente esa separación con el clérigo y empieza a tener el Estado el registro propio de los ciudadanos. Entonces, ya nosotros empezamos a tener una identidad, un acta de nacimiento, quiénes son nuestros padres, de dónde venimos, de dónde nacemos, y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que eso es importante, es fundamental para la identidad de una comunidad. Y pues el profesor es una persona que tiene mucho conocimiento al respecto sobre esos temas. El registro civil de Cozumel es emblemático, es histórico y es uno de los más antiguos del estado de Quintana Roo. Entonces, sin más preámbulos, yo dejaré que el profesor nos deleite con su plática y por supuesto también en un momento determinado, si me lo permite, hacerle algunas preguntas o hacer hincapié o alguna curiosidad que tengamos, profesor. Siéntese usted libre de podernos compartir esa parte de nuestra historia que muchos quizás ignoramos o no conocemos. Profe, usted me dice. Pues la bienvenida nuevamente. Qué bueno que me permites compartir algunos conocimientos sobre el tema, que es de suma importancia por cuanto la Oficina del Registro Civil de Cozumel es representativo del Estado, es de los más antiguos, es el más completo quizá. Eh, y podemos mm, sentirnos orgullosos de que a pesar de la lejanía del centro del país, cuando se da el inicio de la organización de la vida civil de los ciudadanos con base en las leyes, a las leyes de reforma y obviamente la ley del registro civil, pues Josué es de los primeros eh, gobiernos municipales que adopta esta organización, que la aplica y aparece ya el primer libro del registro civil de nacimientos, el primero de patrimonios, el primero de funciones, y posteriormente es hasta el siglo XX, 1920 y tantos, cuando se crea un nuevo libro que es el de adopciones. No había adopciones o reconocimientos, no había. También aparece por allá el de divorcios, que tampoco había porque era pecado, era de por vida. Tenían el concepto muy identificado con la religión. Una entonces, conquista además de eso de las mujeres. Hasta que la muerte los separe. Así es. Luego los enterraban juntos a los pobres, no los separaban. Además. Ya tenían la esperanza de alejarse, pero no bien. Sí. Sí, y todo eso son luchas y conquistas que se van. Lo admirable es que en 1856 se crea el registro civil en México, se hace el decreto, pero todavía eran los tiempos en donde dominaba mucho el poder religioso que tenía la Iglesia católica. Y no se logra aplicar porque pues era un filón de ingresos el hecho de tener la administración de los nacimientos, de los bautizos, de los matrimonios, de las defunciones, todos esos documentos los expedía la iglesia y era una fuente de ingresos para los administradores de esto. En 1856, decíamos, se decreta la creación del registro civil, pero se va a aplicar hasta 1859. ¡Wow! Hasta 1859 se hace efectivo. Se hace efectivo.
con los gobiernos liberales de Benito Juárez. Y es muy difícil en aquellos días la instalación de oficinas civiles para el registro de nacimientos. Y va a ser hasta 1867 cuando realmente sí se aplica. Como debe de ser, ya como Y está. en el país son pocos los registros, las oficinas de registros civiles, los archivos que tienen libros de 1867, porque no los aplicaron, aún siendo poblaciones mucho más antiguas que Cozumel. Siguieron siendo administrados todos estos registros por la iglesia, se llamaban registros parroquiales. Sí. Sin embargo, en Cozumel, por alguna razón, influyó la visita del Láugregui, el representante del imperio de Maximiliano, que vino de visita en 1866 a la zona oriental del estado de Yucatán, éramos parte de todo lo que hoy es Quintana Roo, y determina que se abra la oficina del registro civil en Isla Mujeres en 1866. Independientemente que de Isla Mujeres ese señor pasó a visitar Cozumel y rinde un informe de cómo encontró las escuelas, menciona ya el número de alumnos, alaba el nivel educativo que tenían los alumnos de primaria, que era lo único que existía. Pero curiosamente no habla del registro civil, solo de las mujeres. Y de acuerdo con los libros, nosotros hemos encontrado que el primer libro es de 1867, un año después de las mujeres. Pero tenemos un gran mérito. Contamos físicamente con ese documento, con ese libro. Y desafortunadamente para las mujeres está en la historia, pero no tienen ellos el ejemplar. No tienen el registro histórico que los avale. No hay. Ignoro cuál fue el destino de los libros del registro civil, del archivo de ellos. Es posible que haya sido más bien un problema de tipo climático, algún huracán o algo así, porque no creo que haya sido irresponsabilidad. La gente en aquellos días era sumamente responsable. Eran capaces de guardar primero su responsabilidad oficial que su propio dinero, sus joyas. Eran muy responsables. De tal forma que, pues si la mujer no tiene su libro, existe en internet una página que se llama Family Search. Y en esta, alguna gente que nos visitó en 1974 obtuvo autorización del Registro Civil de Mérida, de Yucatán, de acceder a los archivos y fotocopiar lo que encontraron. Y allá existe evidencia de esa primera acta de nacimiento de 1866 en Isla Mujeres. Nosotros tenemos nuestros libros y también este señor publicó ese material. Y el primer registro que tenemos es de un nacimiento, precisamente, y es del 2 de septiembre del 67, de una niña, Serapia Cucumul. Su papá era de Xiján y su mamá era de Campeche. Y allá está registrado incluso el presidente municipal, que era de Río Lagartos, se me va el nombre ahorita. En fin, están todos los oficiales, los testigos que firmaron, un señor Acevedo. Mi bisabuelo Manuel Modesto Vivas fue testigo de ese registro. Entonces, históricamente tenemos la ventaja de que contamos físicamente con los documentos, con los libros. Y además,
en Mérida, en el registro civil, en los archivos históricos de Yucatán, existen los duplicados que se enviaron en aquellos días que pertenecíamos al estado de Yucatán. No existía Quintana Roo. Todavía faltaban 40 años para que se creara el estado el territorio federal de Quintana Roo. Entonces éramos Yucatán y la administración recaía en el gobierno de Yucatán, y todos los archivos, los documentos, los libros, pues existen en las dependencias oficiales del gobierno de Yucatán. Existen los libros, existen. Ellos han pues sido responsables de cuidar esos archivos y los tienen todavía. Posteriormente, cuando se crea el territorio, entonces todos los informes oficiales de la administración pública en general van a dar a Chetumal las copias. Y en Chetumal podemos encontrar algunos libros. Yo no sé si no los enviaron, si el oficial de delito civil en turno no envió a Chetumal cada año el libro correspondiente, o se enviaron allá y en los cambios de administración, el cambio de oficina y cosas así. Suele ocurrir. Sí. Se extravían. Se extravían. Por ejemplo, nosotros desafortunadamente no tenemos el libro de 1881. No existe. Wow. Está en blanco ese espacio. Yo he tratado de localizar en algunas familias y de repente me encuentro con que fulanito o no nació acá o nació en ese año, pero no existe el libro. Entonces hay una laguna ahí. Una laguna de información en eso. Que ya no tiene remedio, porque no, a estas alturas, muy difícil. Muy difícil poder saber qué pasó con ella. Pero yo tuve el cuidado de dedicarme a hacer un asiento manuscrito de todos los nacimientos, matrimonios y defunciones, desde el primer libro hasta el año 1950. ¿Por qué hasta 1950? Pues por varias razones. La principal razón es de que la población había aumentado demasiado. Sí. Y para registrar los nacimientos de un solo año se necesitaban cuadernos completos, porque eran demasiados. Sí. Esa era una. Otra, porque históricamente lo que a mí me llamaba más la atención era de los años iniciales de personajes cuyas familias incluso desaparecieron. Algunas familias persisten todavía, pero pues a partir de 1950 yo ya tengo memoria de la gente que vivía en esa época. Entonces como que me pareció menos importante, menos interesante, porque ya es de actualidad. Entonces lo dejé hasta 1950, pero es una lástima porque es una forma de proteger una información de nuestro pasado que puede servir no solamente para conocer históricamente el desarrollo de las familias, sí, sino que incluso en determinado momento hay familias que dejaron de vivir en Cozumel, perdón, se desplazaron a otras ciudades y eventualmente sus hijos o sus nietos llegan a Cozumel de paseo y se interesan por sus antepasados. Van al registro civil y encuentran información de su abuelo, su bisabuelo o bisabuela. Y muchas familias de Chetumal, que son descendientes de familias cozumeleñas, también han demostrado ese interés de sus raíces. Entonces, tenemos la fortuna de poder localizar algunos datos que interesan a actuales pobladores de Chetumal. Hubo un momento que casi era yo experto en eso de las familias, y tenía yo capacidad de identificar por el apellido si era originario de Borbón y las mujeres, o era de Chetumal, o era cozumeleño, chetumaleño, en fin.
porque estaba yo empapado de toda esa información. Pero hay particularidades en eso que le llevan a tener esa identificación, profe. O sea, por ejemplo, que usted diga, no, pues este apellido es muy popular en Holbox por esto, por esto. O sea, ¿qué particularidad nos hace definir eso? Yo creo que es una cuestión totalmente fortuita, es una cosa de suerte, en fin, no se programó. Ujú, Pero, por ejemplo, si hablamos, por decir un apellido Moguel, ujú, es mucho más seguro que lo encontremos en Holbox que en Cozumel las mujeres. ujú. Si decimos Magaña o Rodríguez, Sí, también es Isla Mujeres. Pero si decimos Villanueva o Martínez, Cozumel. es cierto. Entonces, esos detalles que solamente se aprenden cuando se va uno empapando de toda la información de familias en los antiguos documentos. Y de los que llegaron, me imagino desde los repoblamientos y todos esos acontecimientos a través de los ranchos que fueron marcando pues esa vivencia en cada lugar. Sí. Y en general, digamos que el núcleo principal de donde emanó eh, el mayor número de repobladores de esta zona de Quintana Roo es Valladolid. Sin embargo, los Villanueva, pues por alguna razón vinieron a dar a Cozumel y no se fueron a Holbox. Ujú. Pero los Moguel sí se fueron a Holbox. Y los Magaña desde Campeche se fueron a dar a las mujeres. Entonces, son circunstancias que pueden constatarse cuando uno investiga los orígenes de las principales familias características de cada una de estas poblaciones, que son las más antiguas del Estado. Sí. Porque definitivamente eh, Chetumal, pues casi ya iniciaba el siglo XX cuando fue fundado. Y, y todavía ya en los primeros años del siglo XX, pues Chetumal era un pueblito rural sin ninguna mayor importancia, ¿no? No tenía comercio, no tenía Sí. comunicación, ¿no? Carretera, pues cuando llegó a tener carretera, hasta mediados del siglo XX. Este, lo que hizo Chetumal desarrollarse fue el cambio de la capital del estado, del territorio, que determinó don Salvador Alvarado cuando, con el afán de eh, convencer a los mayas rebeldes de que pues ya la paz era muy valedera y que se tranquilizaran ya, les devolvió su capital, pero estaba funcionando Santa Cruz como capital del territorio y se les devolvió a los mayas. Entonces el gobierno del territorio tuvo que desplazarse. Sí. Santa Cruz, que era lo que Carrillo Puerto, conocemos que Río Puerto. ujú, era la capital del territorio. Chetumal, de hecho, pues, no existía. La fecha de fundación de Chetumal es 5 de mayo de 1898. Ya Cozumel y Santa Cruz le llevaban 50 años de ventaja. Cozumel mucho más. Cozumel, en realidad, esta fecha que estoy señalando, la, la tomo a partir de la expedición del decreto de creación del pueblo de San Miguel, Ujú. que fue el 21 de noviembre de 1849 por Miguel Barbachano, lo decretó pueblo y le instaló las primeras autoridades, pero ya era pueblo desde antes. Sí. Pues es que si nosotros nos ponemos a ver cómo estábamos originalmente en todo el estado, profesor, creo que nos llevamos todas estas sorpresas, ¿no? La capital del estado es muy importante, pero creo que sin duda alguna hay una deuda muy grande con todos estos espacios que tuvieron o propiciaron ese desarrollo en todo nuestro estado, ¿no? Y hoy en realidad pues los vemos en unas situaciones complicadas, donde se olvida parte de esta historia, donde se olvida todo lo importante
que forja a la identidad de un estado como tal, ¿no? Porque Quintana Roo tenemos que entender que cuando se creó como estado, pues tampoco contaba con la población correspondiente. Entonces llegó mucha gente de otros lugares, ¿no? Los que tienen la oportunidad de conocer un poco más el sur del estado, pues se ven todas esas particularidades y peculiaridades. Pero sin duda alguna, lugares como Cozumel, lugares como Isla Mujeres, la misma Felipe Carrillo Puerto, son lugares de una fuerte identidad. Y mucho de esto se puede ver en esos registros precisamente que quedaron plasmados, valga la redundancia, del registro civil de todas esas personas. Cuando hace mucho tiempo, cuando a mí me tocó ser gobierno, o sea, parece que fue ayer, pero ya pasaron casi 10 años, profe, hicimos una muestra en la galería justamente de los registros, porque consideraba que era importante que la gente los conociera. Usted nos ayudó a hacer todo esa cuestión de jurado para la parte de la galería. Y era increíble poder ver todo esto que usted decía, por ejemplo, el nacimiento de esta niña Serapia, que era tan importante. Hubo gente que se lo toma mal, o sea, que decía, es que ¿cómo es posible? ¿Por qué no estoy? O sea, pero estábamos hablando de registros, de antecedentes, y que es importante hablar de ellos sin desplazar la importancia de las familias que forjaron el carácter turístico y social y económico de la isla. Pero sí es importantísimo poder hablar de esta parte de los libros del registro civil, porque hay mucho ahí de nuestra historia, hay mucho que creo que hay que rescatar, que hay que demostrar. En el mismo cementerio, cuántas partes de tumbas tenemos de gente ilustre que no le damos esa importancia y como parte fundamental de poder entender qué es lo que fuimos en el pasado, qué es lo que nos hace ser en el presente, ¿no? Porque cada vez se va perdiendo más. Pero ¿cuántas generaciones han nacido aquí, profe? Y en realidad pues no tienen ni idea de cómo era todo eso en estos tiempos. Sin duda alguna, yo creo que los registros del registro civil nos hacen entender una parte tan importante de todos aquellos ancestros, ancestras, que hoy nos hacen ver lo que es Cozumel y de lo que podemos disfrutar de alguna manera de ella. Entonces, para mí es importante dar a conocer este tema, que la gente entienda por qué es importante un registro civil, que si tienen ellos esa curiosidad de saber de dónde vengo, cuáles son mis orígenes, mi abuelo, mi bisabuelo, pues que acudan justamente al registro para poder verlos. Inclusive usted ha atendido a amigos y familiares que vienen y le preguntan, y tiene usted por allá, el otro día me mostró una libreta donde tenía todos los apellidos y sus orígenes y en parte de todo esto. Entonces, sobre todo viniendo de una comunidad como la nuestra, que en realidad es pequeña. Y en realidad también hay un tema que, pues, no es ofensivo, pero pues sí, la verdad, hay mucha desidia en algunos casos. Sí. Y yo el domingo pasado, este domingo estuve, como todos los domingos, en el cementerio. Encontré un pedazo de lápida que yo había protegido, que estaba entera, y que corresponde a doña Gerarda Vega Casanova. Y yo la había rescatado porque la encontré fuera de su lugar original. No sabemos dónde están los restos de la señora porque la lápida estaba desprendida y ya no estaba en su lugar. Sí. Pero sí, y me llamó la atención sobre todo porque ella fue la madre del general Juan Bautista Vega. Hay que recordar que este señor, el Gonzalo Guerrero moderno, Ujú. que se integró al pueblo maya y que llegó a ser su líder, pues era un cosumileño, un niño que fue raptado y que creció entre los mayas. Y esta señora, doña Gerarda, fue su mamá. Hoy encuentro esa lápida rota y se perdió un pedazo. Le pregunto al sepulturero, pero de la época en que existía completa la lápida,
han pasado 2 sepultureros más. Entonces, ya todos se lavan las manos y Sí, ya. no sé qué pasó. A mí sí me entregaron. Y así encuentro lápidas, una lápida jana por allá. Yo ya la rescaté, ya la subí de tal forma que no esté al paso de la gente. Es la de Don Adolfo Rosado Salas. Yo la encontré también, la rescaté, se la enseñé al finado de mi hermano Belio y ambos estuvimos de acuerdo en que había que protegerla. Entonces está allá, no está al alcance de la gente, pero no está pegada con cemento, o creo que ya la pegaron. El tema es que la lápida estaba desprendida de su lugar original, lo que nos da como resultado que se ignora en dónde quedaron los restos del doctor Adolfo Sado Salas. Existe la lápida, pero de dónde se desprendió no sabemos. ¿Qué representa esto? Falta de cuidado, falta de responsabilidad, falta de seguimiento de lo que está sucediendo allá. Si observamos con calma la parte antigua del cementerio, encontramos que toda la barda perimetral es idéntica a las bardas de los cementerios de los pueblos de Yucatán. Sí. Son bardas con formas de picos. Sí. Y que ha permitido las autoridades sucesivas, no estoy señalando específicamente a alguno, han permitido que se destruyera, que se modificara, que se edificara mausoleos y todo de tal forma que esa barda que es histórica ya está afectada, ya no está completa. Ya no podemos tener el orgullo de decir esta barda es del siglo XIX, es histórica. Posiblemente, ¿qué año puede ser? 1870. Hay tumbas allá de don Juan de la Cruz Rivero Fernández, 1872. Y había nacido en época de la Nueva España, cuando no era México independiente, cuando él nació, y ahí está su tumba. Wow. Ajá. Entonces, toda esa información que se obtiene en esas lápidas, en esas fechas, si no se tiene cuidado, se pierden. Hay una lápida entrando a la derecha de la familia Esquivel, donde yo sospecho nada más, que puede estar allá, pueden estar los restos de don Manuel Modesto Vivas Delgado, mi bisabuelo. Porque la familia Esquivel y porque él sus últimos años los vivió en casa de uno de sus sobrinos, que era Esquivel Vivas, era era nieto de mi bisabuelo y hijo de la tía Mica. La Mica era hija de mi bisabuelo. Pero el caso es que por allá está el asunto de que las lápidas de esa parte han recibido no sé cuántas docenas de pinturas, una sobre otra, y ya no se distingue qué decía ya, a quién pertenecen esos restos, quién ocupa ese espacio. Y eso puedo culpar no solamente a las autoridades y los parientes. Sí. ¿Dónde están sus descendientes? No hay ese entusiasmo, esa necesidad de respeto por nuestros antepasados, familiares. Totalmente, profe. Usted lo ha dicho todo y creo que es muy importante poder hacer remembranza de ello porque es lo que nos da origen, es lo que nos da presencia, incluso en un acto, pues hay que decirlo, en un acto espiritual, en el sentido más profundo, el hecho de decir todo lo que congrega nuestro ser, o sea, de dónde vengo, cómo vengo, de qué formo parte, ¿no? Cuál es el ADN que corre por mis venas, porque creo que todo eso es importante. Y para un gobierno, pues en cualquier lugar debería de ser totalmente importante. ¿Por qué?
porque al final del día, si se tiene un poco de visión, es historia, pero esa historia también puede ser compartida con el turista, de que Cozumel no solamente es un lugar y es un destino de sol y playa, sino que tenemos mucho que contar, muchas curiosidades que aportar. Cozumel es un lugar totalmente que no deja de sorprender en su historia, porque es una historia totalmente empolvada, encubierta, descuidada, que si tenemos la fortuna de poder platicarla y compartirla, nos enteramos, pero requerimos que esa historia pueda ser redescubierta y que además pueda ser propagada, ¿no? Porque pues vamos perdiendo completamente la identidad de quiénes somos. ¿Qué va a pasar si eso sigue en ese sentido? ¿Qué va a pasar de aquí a unos 10 años, a unos 20 años, ¿no? Y por supuesto que no podemos vivir del pasado, pero al final del día, si tenemos agradecimiento ante un pasado y entendemos quiénes somos en ese pasado, podemos forjar un mejor presente. Entonces, yo creo que es lo que me llevo de esto, que es lo más interesante y lo más importante para mí. Sí, y además, yo siempre lo he dicho, los cementerios son libros de piedra, libros abiertos, donde se puede aprender mucho. En la parte esa de atrás, la parte antigua, yo identifiqué 14 tumbas de repobladores, unos directamente el que fue repoblador, otros de parientes y hijos de repobladores. Eh, encontré, pues, parece mentira, pero hay personas que les he preguntado, oye, ¿tu abuelo cómo se llamaba? Mi abuelo no sé. Yo he identificado hasta mis tatarabuelos, porque me nace ese interés de conocer a mis antepasados, de saber sus nombres, aunque sea. Y he encontrado la tumba de mi bisabuela Clemencia Martín Peña, que es hija de oradores, nacida en el 61, o en el 51, 1851. Entonces, este, hay allá en la parte de atrás y también en la parte de adelante, porque hay este fenómeno. La parte de atrás se conoce como la parte de fosa común. Ujú. Entonces, cuando no se estilaba la construcción de mausoleos, que son edificios con espacios para guardar los restos, Restos óseos. eh, se acostumbraba a usar la fosa común y después del tiempo legal sacar los restos óseos y construir osarios donde depositar y ponerle su lápida. Entonces, hay en la parte de adelante una zona de osarios donde podemos encontrar restos de personajes que murieron antes de 1900. Y entre esos están familiares míos. ¿Sí? Y es cuestión de curiosidad, de conocer, de estudiar un poco, porque pues es parte de nuestra historia, como decías no rato, ¿no? No es ser nada más curioso, sino es tener sed de conocimientos Claro. para que nos vayamos imaginando una sociedad que en el siglo pasado o el siglo antepasado, pues tuvo aquel detalle de conservar la memoria de sus difuntos. No es lo mismo en pueblos que tienen menos memoria, en donde de una generación a otra, pues los restos se pierden por allá y pasó, estuvo. En cambio, la costumbre de tener los cementerios, de cuidarlos, de identificar los restos, de tenerlos ubicados, saber dónde está cada quien, pues es parte de una obligación, pues tal vez moral, no es Sí. una curiosidad, sino es algo que nos nace, porque son nuestra sangre, de ellos venimos, Así es. ¿no? Por algo existen los cementerios, porque si fuera de otra forma, pues simplemente
incinera y se tira las cenizas al mar y se acabó. Y ya nada más queda la memoria. Al fin y al cabo dicen que mientras se le recuerde a la persona no termina de morir. Solamente mueren aquellos que han sido olvidados totalmente. Y eso sí es triste. Y eso sí es triste. Ujú. Imagínese usted. Yo creo que eso que usted comenta, imagínese para un Día de Muertos, nosotros lo hicimos en su momento, ojalá que se pudiera mantener, pero para un Día de Muertos, eh, fechas tan conmemorativas para el mexicano en cualquier parte de la República Mexicana que estemos, poder hablar de esos hechos históricos, porque mantienes esa memoria, esa historia viva. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en Querétaro, el gobierno tiene un programa de las casonas que están en el mero centro de Querétaro. Y por las tardes que tú sales hay un grupo de jóvenes, son jóvenes universitarios que el gobierno estatal les paga una beca y ellos estudian la historia de las casonas, de quienes vivieron en esas casonas y te van narrando unas historias como tipo de suspenso, de terror, ¿no? Que la casa de la señora de los gatos, que la casa de las monjas, como de origen aquellos postres tan famosos que son allá, que les llaman pedos de monja, etcétera. Pero son actos que mantienen viva la historia a través de los jóvenes y los van contando. Entonces, cuando tú llegas, quedas encantado y maravillado con una ciudad con tanta historia, con tanta anécdota, que amas el lugar. O sea, y te sientes además orgulloso como mexicano de todos esos lugares. Y creo que eso hace falta en Cozumel. Abrazar un poco nuestra historia, desempolvarla y volverla a compartir. Entonces, pues yo le agradezco por este espacio, por esta plática que la siento un poco melancólica, así la interpreto, me deja ese sentir de, de, de que aún hace falta por hacer en esto de un recorrido, de platicar, quizás un día igual y nos vayamos al cementerio, profe, si usted me lo acepta, y vemos Claro, algunas lápidas y hacemos una grabación de ello, claro. porque sería interesante poder mostrar, poder decirle a la gente como parte de tu historia y esto, ¿no? Y que en las escuelas a lo mejor se retome para poder hacerlo. Entonces creo que sería muy importante. Nos quedamos con esa asignatura pendiente de poder irnos al cementerio y de poder visitar estas El lápidas. día que quieran, vamos. Perfecto, profe. Entonces lo vamos a programar y va a ser un especial para nuestros Día de Muertos, Día de Difuntos, que ya está, profe, ya estamos a más de la mitad del año. Ya cuando nos demos cuenta ya estamos en noviembre. Y qué mejor forma que remembrar a nuestros antepasados y de saber quiénes estuvieron allá. ¿Y por qué existen dos arcos en el cementerio? A eso sí no sé, a ver, platique. Porque el cementerio abarcaba nada más hasta el primer arco, el pozo estaba fuera del cementerio. Y entonces tuvieron la necesidad Aumentó la población, ya no había espacio, y empezó a ocuparse el espacio fuera del cementerio. Sí. O sea, que los muertitos estaban fuera de la barda que señalaba lo que es el cementerio. Entonces pasa el tiempo y se empiezan a construir mausoleos y a ocuparse todo ese espacio de enfrente. Y en determinado momento, en alguna época, a mí se me ocurrió que pues ese cementerio externo no tenía limitantes, no tenía barda, no tenía nada. Los caballos pastaban allá entre las tumbas. Pues así estaba el cementerio. Entonces, en época de Víctor Vivas, yo le dije, compadre, yo creo que hay que tomar en cuenta ya que el cementerio debe tener una delimitación. A través de esto, les sugerí que hicieran un arco monumental que llamara la atención, porque de una forma u otra, con esto honrábamos la memoria de nuestros muertos. Y fue en el gobierno de Víctor Vivas cuando se terminó bien la barda y se construyó ese arco monumental. Que yo había visitado La Habana y un buen día, en uno de los paseos, le dije al taxista, para, déjame ver este monumental arco precioso. Pero un arco tan grande que me parece que formaba 3 partes. Inmenso, precioso. Me dice, es el cementerio. ¿Cómo?
Y se me quedó eso, de que qué buena idea de tener una entrada de ese tipo, pues para honrar a nuestros muertos, lo merecen. Claro. Entonces, en su oportunidad, procuré, no se me olvidó, en determinado momento, oye, hay que hacer un arco, y se hizo ese arco. Y se le puso un San Miguel, Ujú. porque pues a alguien se le ocurrió que se le llamara Panteón San Miguel. Y cuando el Gilberto, no, un ciclón, volvió el San Miguel, por algo tiene alas. Un día lo veo en la mesa del vicepresidente y el San Miguel que es acá, alguien lo rescató y me lo trajeron, hay que volverlo a colocar. Wow. Ujú. Pero cosas así, detalles de que han sucedido allá, hay cosas que mucha gente no conoce, pero pues es cuestión de retomar el tema, de hablar de esas familias antiguas que están allá, que son los pobladores iniciales, algunos están fuera, como decía yo antes. Hay allá, personajes que vale la pena recordar. Desafortunadamente, hay personajes que deberíamos tener allá, pero por circunstancias del destino les tocó eh, entregar su alma al creador en otro lugar y ya no regresaban. Ya no regresan. Un caso muy importante es el de don Gonzalo Valentín. Don Ujú. Gonzalo Valentín murió en Mérida en poder de sus hijos. Ya no murió acá, pero a él le hubiese gustado quedarse acá. Él era vallisoletano, pero con su milenio por adopción, 100%. Pues nos quedamos con esa historia y con esta melancolía de seguir contando la historia de nuestros ancestros difuntos y por supuesto, pues irla reestructurando. Muchísimas gracias por esta plática, profe, y no nos despedimos porque seguiremos con más anécdotas que son tan importantes de poder desempolvar y de poder compartir. Así es que muchas gracias. No dejes de visitar nuestro canal, de suscribirte, de compartir y por supuesto también de sugerir si te gustaría que hablemos de algún hecho histórico.